Hola, esta es una de nuestras experiencias para el taller de utilitarios, donde vamos a hablar sobre sistemas informatizados uno, que es parte de nuestra primera unidad. La idea es que nosotros vamos a estar recorriendo formas de trabajar en informática que tienen que ver con la inclusión de las nuevas tecnologías en nuestras vidas cotidianas, en el aula, en todo lo que recorrimos en nuestra primera presentación. A partir de ahí encontramos con que los sistemas informatizados son una parte fundamental de esta inclusión de las nuevas tecnologías y lo vamos a ver desde el punto de vista de sistemas al trabajo con informática, que tiene que ver directamente con las formas en las que nos comunicamos con los aparatos que nos rodean en nuestra vida. Podemos decir que los sistemas informatizados son conjuntos de subsistemas y estos subsistemas están compuestos básicamente por tres subsistemas. El primero que podríamos nombrar es el llamado hardware o componente duro, todo lo que uno puede tocar de la máquina y de los aparatos que la rodean. El software es el otro subsistema que es el subsistema lógico, no tangible, genéricamente conocido como los programas. Y el tercero tiene que ver con el, las personas que le dan instrucciones a estos subsistemas, que somos nosotros, los usuarios. Desde ya podemos pensar y hablar de que hay distintas formas de automatización de los sistemas, pero en principio siempre hay un usuario que los programa, siempre hay un usuario que los piensa, siempre hay un primer usuario que los ejecuta. Nosotros todos los días trabajamos con los sistemas, a veces los queremos, a veces no tanto, a veces se cuelgan los sistemas, más de una vez seguramente hemos asistido a algún lugar o algún espacio donde nos dijeron no funciona el sistema porque se colgó, lo cual en general no es agradable y a veces esta explicación tampoco es suficiente. Nosotros también a veces tuvimos algunas dificultades en los laboratorios con las máquinas un poco lentas o al inicio que se ralentizan y eso habla también de las formas en que funcionan los sistemas, que no están compuestos solo por la máquina, sino por varios subsistemas. De ahí nosotros trabajamos y manipulamos todo el tiempo la parte dura que es el hardware. La idea es que los componentes electrónicos necesitan de una parte blanda o software, que es el que hace la interacción, la interfase básica con el usuario. Entonces, el usuario, el tercer componente, es el que da las instrucciones a través del software para que se ejecute en el hardware. Y al revés, el hardware devuelve los resultados procesados al software que nos lo muestra a los usuarios o al usuario genérico del sistema. Podemos hablar de que existen varios tipos de computadoras. Hay computadoras muy grandes, computadoras que están en instituciones, como por ejemplo la universidad, un banco, una institución del gobierno, una municipalidad o otro tipo de instituciones, un hospital, y otras que son más pequeñas, que utilizamos en el trabajo, eventualmente en nuestras casas, y otras que son absolutamente transportables, las que llevamos todos los días en el bolsillo o en la mochila. Las computadoras personales son las que nosotros vamos a usar en nuestros laboratorios y son las llamadas PC o Personal Computers. Hay distintos tipos de computadoras personales, las de escritorio, que son las configuraciones que nosotros tenemos en el laboratorio, y las portátiles, que son las laptops o notebooks. Y además existen otro tipo de computadoras que son las que más estamos utilizando en este momento, que son los dispositivos móviles. Genéricamente nosotros usamos smartphones, pero existen otros, los PDAs, que también son considerados computadoras. Cuando hablamos de los componentes de hardware, hablamos de un término genérico y hablamos de un componente que se designa a todos los componentes físicos.
Por un lado, nosotros podemos hablar del gabinete, del monitor, del teclado, del mouse, de los parlantes, del escáner, de la cámara, pero todo eso conforma genéricamente el hardware. Nosotros podemos decir también de que el gabinete agrupa los componentes imprescindibles para el funcionamiento de la PC. Los gabinetes que nosotros tenemos en el laboratorio son de tipo mini tower, pero existen otros tipos, como los que están en la imagen, y muchas veces se asocia al gabinete con un nombre genérico llamada CPU. En realidad, la CPU es la unidad de control del proceso, que es uno de los componentes que está dentro del gabinete, es más, normalmente asociado a los componentes del microprocesador. Y genéricamente, porque la historia nos dice que la CPU anteriormente eran aparatos muy grandes, se le llamó y se le sigue llamando CPU al gabinete. Estos aparatos muy grandes de la década del 50, 60 del siglo pasado, ocupaban muchísimo espacio y los aparatos que estaban alrededor, que eran los que suministraban información y los que recibían la información, eran los llamados periféricos. Estos nombres siguen hasta nuestros días, cuando en realidad a veces dan alguna confusión o a veces nos hacen pensar de que no todo está resumido en un solo aparato, sino que hay aparatos que cumplen distintas tareas. Hablábamos de los periféricos y son todos los aparatos que se conectan al gabinete. ¿Sí? En general, los que nosotros tenemos en el laboratorio se conectan al gabinete a través de cables. Hay a otras configuraciones que conectan los dispositivos a través de formas inalámbricas, pero la idea es que son en general los que le suministran la información a la máquina y los que a su vez reciben la información procesada por la máquina. Por eso hay llamados periféricos o dispositivos de entrada, y como por ejemplo el teclado y el mouse, que es lo que tenemos en el laboratorio, y hay otros que son el escáner, los micrófonos, las webcams, que todos proporcionan información a la computadora y la computadora central. Y los periféricos o de salida son los que reciben la información procesada, ¿sí? En este caso, en general, también el monitor y la impresora son los más comunes. Hay algunos periféricos que tienen ambas salidas, como por ejemplo que tienen procesos de entrada y de salida, y tiene que ver con pantallas táctiles, impresoras multifunción, o sea que hacen varias funciones, no al mismo tiempo, pero sí en el mismo dispositivo. Y hay otros dispositivos de almacenamiento que se llama de almacenamiento externo. Las máquinas tienen dispositivos de almacenamiento internos, que son los discos duros externos, los pendrive, genéricamente las memorias extraíbles. Ahí hay un eh, esquema muy básico de cómo es el interior de una computadora, que en realidad no es necesario que ustedes lo aprendan de memoria, sino que simplemente tiene una imagen de cómo hay una placa madre y hay distintos componentes que se conectan a la placa. Piensen en esto. La placa madre es el espacio o el lugar donde se conectan y se transportan los datos. Se conectan los distintos componentes y se transportan los datos. Entran los datos desde el hardware, los periféricos de entrada, hacia la máquina y se conectan físicamente al hardware, a la placa madre. La placa madre distribuye los datos entre los distintos componentes, los aloja temporalmente en la memoria. La memoria los va pasando secuencialmente al microprocesador, que es el que hace las tareas básicas de procesamiento de la información. Esta la devuelve a la memoria y este a su vez la distribuye por distintos canales de la motherboard, que a su vez se conecta nuevamente con los periféricos de salida. Esto en general es el proceso básico que se utiliza en las máquinas de todos los tipos, las grandes y las pequeñas.
Tenemos ahí una imagen simple de una motherboard parecida a la que ustedes tienen en el laboratorio. Como pueden ver, es un conjunto de sistemas y circuitos integrados. Otra vez, ustedes tienen que aprender de memoria esto de ninguna manera, es simplemente una visión de los componentes que están. Piensen que en un aparato más pequeño, como por ejemplo un teléfono, todos estos componentes están miniaturizados y caben en la palma de una mano. Existen distintos conectores para las computadoras de escritorio que nosotros tenemos y tiene que ver con los distintos aparatos que se conectan. Ya hay algunos de estos conectores que se están dejando de utilizar. La unidad central de proceso, lo que hablábamos antes, la CPU, lo que hace es ejecutar operaciones matemáticas. Piensen cuando hablamos de digitalización, de que estamos hablando de que toda la información es transformada en números, por eso trabaja con dígitos binarios, y la idea es que se procesan a altísimas velocidades. Y estas máquinas, o esta parte de la máquina, que es un microprocesador, es realmente el corazón o el cerebro de la computadora y es cada vez más importante por la gran capacidad de procesamiento que tiene. Existen distintas marcas de microprocesadores. En Argentina trabajamos básicamente Intel y AMD y con distintas formas y distribuciones. Una de los aparatos más importantes es la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio, que es donde se guarda temporalmente la información que nosotros estamos trabajando en la máquina. Hay un esquema muy sencillo de que temporalmente, mientras nosotros estamos trabajando, los datos se almacenan en la memoria hasta que van al microprocesador, ahí los procesa y los devuelve nuevamente a la memoria y así sucesivamente. Existen distintos tipos de almacenamientos de memoria, RAM, algunos que son en algunas máquinas, estos se pueden agregar, sobre todo en las máquinas de escritorio o en las netbooks o notebooks. En otro tipo de máquinas son distintos las formas de almacenamiento. Los discos duros permiten almacenar la información en forma permanente. Ese esquema que está ahí es el de un disco duro estándar y la verdad que hay una cierta tendencia a que estos discos empiecen a ser reemplazados por discos de estado sólido que no tienen partes móviles como las que se pueden ver ahí. Estos discos tienen distintos tamaños y hay distintas formas de almacenamiento en cuanto a cómo las almacena el sistema operativo, pero la idea es que son muy poderosos y permiten guardar información, no solo de los programas, sino básicamente de los datos de los usuarios. Existen algunas unidades de lectura y almacenamiento externo, y otras que tienen que ver con formas de procesar la información internamente, como por ejemplo la placa de video, muy importante en los casos de los jugadores, por ejemplo. Las placas de red que lo que hacen es conectar la máquina a las redes. En nuestro laboratorio tenemos placas de este tipo en las máquinas de escritorio, pero existen otro tipo de placas que son de conexión inalámbrica. Las placas de audio lo que permiten es procesar la información de entrada y de salida de audio. Muchas veces la asociamos con poder enchufar parlante, pero también podemos pensarla como el lugar donde se puede conectar y recibir información de audio, como por ejemplo un micrófono. Y los distintos periféricos, la idea es que están alrededor de la máquina y pueden ser conectados o desconectados por necesidad, ¿sí? Un esquema básico de cuáles pueden ser los periféricos más comunes que se pueden llegar a encontrar. Este es otro esquema también muy básico de otros tipos de periféricos que se pueden encontrar. Recuerden que son los que reciben la información procesada. Otra vez los de entrada y salida, ¿sí? Estamos haciendo un pequeño repaso, y los periféricos de almacenamiento.
Recuerden este esquema, que es el más importante tal vez respecto de cuáles son los dispositivos de entrada y de salida y cuáles son los dispositivos de almacenamiento. Entrada y salida. Hasta aquí esta primera parte.